Mis hermanos, tengan muy buenos días, todos de manera formal. Bendiciones en esta mañana. Entonces, para este espacio vamos a orar, encomendarnos al Señor para que nos guíe y nos ayude en esta mañana. Bendito Señor y Padre, gracias te damos porque eres bueno, Señor, en esta mañana con nosotros, al extendernos una vez más tu misericordia, Señor, para que estemos aquí en pie, haciendo lo primero, Señor, que realmente vale la pena. Y lo primero debemos hacer en nuestra vida que es buscarte, Señor. Esta mañana te pido por cada hermano aquí presente, Señor, para que nos guíes, para que nos instruyas conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar Marcos capítulo 1 y nos toca desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Entonces voy a leer en favor de ustedes, mis hermanos, la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, mis hermanos, en esta mañana, esta porción de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, quisiera entonces que para entender este pasaje nosotros debemos situarnos en lo que es Capernaum, un centro comercial y pesquero vital en la Galilea del siglo I. Entonces Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, digamos esto hablando en un contexto general de lo que hemos visto hasta este momento en el capítulo 1, y asimismo como el Hijo de Dios, aquel que actúa con arrogancia. Allí no vimos genealogías, a diferencia de Mateo y de Lucas, que sí presentan una genealogía, sino que vemos que está más enfocado en la acción del Señor. En un contexto, digamos, específico, venimos del llamado de los primeros discípulos. Recordemos eso, estuvo nuestro hermano guiándonos el miércoles, y Jesús no solamente enseña con palabras, sino que él ahora valida ese poder, ese llamado con poder real. Entonces digamos que la sinagoga, en un contexto muy cultural, era el corazón de la vida judía. Que un maestro itinerante enseñara allí era común, pero que lo hiciera como quien tiene autoridad, como señala el texto, rompía el esquema tradicional de los escribas, quienes siempre citaban a otros rabinos para respaldar sus dichos. Y esto, digamos, era la distinción que había en nuestro Señor, que él lo hacía con una autoridad. Entonces, digamos que en un sentido primario, para dividir este devocional que yo he puesto como la autoridad que restaura a modo de título, digamos que lo primero es ver una palabra con peso propio. Y con esto me refiero entonces a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje destaca un contraste inmediato, y es la enseñanza del Señor Jesucristo frente a la de los escribas, porque aquellos líderes religiosos de la época eran solamente repetidores de tradiciones, pero el Señor Jesucristo hablaba desde su propia esencia divina. Entonces nosotros a menudo llevamos nuestra vida de ruido religioso o de opiniones de terceros sobre Dios, pero el texto nos invita a confrontar la voz directa de Cristo,
porque su autoridad no es impositiva, sino intrínseca. Es la voz del Creador hablando a su creación. Así que en ese sentido, ¿estamos escuchando nosotros la fuente original o solo el eco de lo que otros dicen de él? Es una pregunta a la que quisiera invitarle a meditar en esta mañana. Si realmente estamos escuchando la fuente original o solamente escuchamos el eco de lo que otros dicen de Jesucristo. Entonces ahora en un segundo tópico quisiera hablar del conflicto entre reinos. Allí el texto también nos muestra un suceso y es la aparición de un hombre con un espíritu inmundo. Esto entonces no es una interrupción accidental, sino más bien que es una reacción alérgica de las tinieblas ante la luz. El demonio reconoce a Jesús como el santo de Dios incluso ante que los mismos religiosos. Entonces, esto teológicamente marca la inauguración del reino de Dios, porque la autoridad del Señor Jesucristo no es solo para dar sermones elocuentes, sino también para liberar lo que está cautivo. Por lo tanto, entonces el mal se siente amenazado por la presencia de la santidad. Y en nuestro devocional personal deberíamos nosotros preguntarnos qué áreas de nuestra vida gritan o se resisten cuando la santidad de Jesús intenta tomar el control. ¿Será que la liberación comienza con el reconocimiento de su soberanía o simplemente seguimos allí gritando y resistiéndonos ante la santidad? Y en un tercer tópico, mis hermanos, quisiera ver la fama que nace del servicio. Digamos que en la parte final de este capítulo, el resultado del milagro es una fama inmediata. Dice que se difundía por todas partes, pero sin embargo, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo no buscaba el espectáculo. Y digamos que en un sentido, el secreto mesiánico en Marcos sugiere que Él quiere que lo sigan por quien es, no solamente por lo que hace. Entonces su autoridad restaura la dignidad del hombre en la sinagoga y devuelve el orden al caos. En un sentido, mis hermanos, entonces la verdadera autoridad espiritual no busca aplausos, sino que busca la restauración del otro. Nuestro Señor Jesucristo usó su poder para callar el mal y sanar la identidad humana. Y como seguidores suyos, nuestra influencia o nuestra pequeña autoridad debería tener el mismo propósito, traer orden donde hay confusión. Así que en un sentido de conclusión, mis hermanos, Marcos 1, 21 y 28 nos deja claro que nuestro Señor Jesucristo no es un filósofo más, sino el Señor de la realidad visible e invisible. Su autoridad es transformadora y no solamente informativa. Así que en ese sentido quisiera también entonces brindar algunas aplicaciones para nosotros hoy. Lo primero entonces es someter nuestra mente. Y en ese sentido, mi hermano, te invito a dedicar un momento hoy para leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hay algunas Biblias que tienen algunas porciones bíblicas en rojo. Entonces son como algunas promesas que hay ahí que demarcan algunas escrituras y que esto permite que su autoridad moldee nuestro criterio por encima de las opiniones sociales. Entonces, en ese sentido, lo primero sería someter nuestra mente a la voluntad de Cristo. Lo segundo, identificar intrusos. Y así como el espíritu inmundo fue puesto por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que revele cualquier hábito o pensamiento que esté usurpando un lugar en nuestro corazón que solo le pertenece al Santo de Dios. Y lo tercero entonces es una acción valiente que debemos tomar nosotros. Así como nuestro Señor Jesucristo mostró autoridad sobre el mal, nosotros no tenemos por qué vivir en temor. Debemos todo lo contrario caminar hoy con la seguridad de que el reino de Dios ya ha vencido. Y algo muy, pero muy impactante
que tiene esta parte que leímos nosotros y que de hecho es lo que más me sacudió del texto, es la ironía teológica que hay en este momento, porque los demonios conocieron al Señor Jesucristo antes que los teólogos, y eso realmente causaba un gran impacto en mí, porque mientras los escribas y aquellos asistentes que estaban allí en la sinagoga, ellos estaban admirados, tuvieron una reacción, digámoslo en un sentido intelectual y emocional superficial, el espíritu mundo estaba aterrado. En ese sentido hablo entonces de lo que fue una reacción espiritual profunda. El mal no pudo tolerar la proximidad de la pureza de Cristo y él tuvo que manifestarse. Y en ese sentido las palabras que usó fue, sé quién eres, el santo de Dios. Entonces, esta última parte me impacta mucho y de hecho quise también como hacer un pequeño resumen de lo que me impactó de esta parte y voy a hacerlo también por tres razones. Primero, la ortodoxia sin entrega. El demonio tenía una teología impecable. Él sabía exactamente quién era Jesús y esto nos advierte a nosotros a reconocer a Dios con la mente no es lo mismo que someterse a Él con el corazón. Porque nosotros podemos estar en la sinagoga con la Biblia en la mano y estar a kilómetros de distancia de la transformación real. La segunda razón que me impactó de esto fue la santidad es intolerante al mal. El Señor Jesucristo no tuvo que hacer un ritual complejo ni gritar como loco, solamente su presencia, su luz obligó a la oscuridad a salir de su escondite. Y en ese sentido me impacta pensar que cuando el Señor Jesucristo llega de verdad a una vida, lo que no es de Él tiene que gritar y salir. La paz de Dios entonces a veces empieza con una tormenta de limpieza. Y la tercera razón que me impactaba de esto es el silencio del poder. Nuestro Señor Jesucristo mandó a callar el espíritu. Él no necesitaba el testimonio del mal para ganar fama, algo que vemos muy comúnmente en medio de nuestra sociedad, que colocan a los supuestos espíritus malignos o espíritus malos a hablar. Esto con el fin de ganar fama, pero nosotros no vemos esto en el Señor, sino simplemente que lo mandó a callar. Entonces su autoridad es tan absoluta que no busca validación en el espectáculo, sino en la restauración del hombre que sufría. Así que en resumen de todo esto que he dicho, mis hermanos, lo más impactante es ver que Jesús no vino a darnos nuevos datos sobre Dios, sino a ejercer el gobierno de Dios sobre todo lo que nos oprime. Y la pregunta que me queda es, ¿me asombro solo por su elocuencia o me rindo ante su autoridad? Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros al permitirnos tener estos espacios de meditación, de lectura, Señor, en los cuales podemos contemplar tu grandeza y tu santidad, Señor. En esta mañana te damos gracias porque nos permites reconocer cuán grande es tu autoridad, Señor, y cuán grande ha sido tu victoria sobre el mal, que aún en medio de todo, Señor, reconocen tu luz y tu poder. Ayúdanos, Señor, a luchar con nuestros pecados. Ayúdanos nosotros a luchar con todo aquello que está oculto dentro de nosotros y que debe salir a la luz y rendirse ante ti, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, siempre te oramos. Amén y amén.